existe un informe por parte del Ministerio de la Mujer en el cual se ha generado una cifra de aproximadamente 15.924 denuncias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Esto ha sido en un periodo de marzo hasta septiembre del 2020. Por otro lado, también tenemos una cifra que es por parte de la Defensoría del Pueblo, en el que concluyó que en el año 2020 habría culminado con 132 feminicidios y 204 tentativas de feminicidio. Estas cifras alarmantes de violencia contra la mujer y feminicidio nos llevan a reflexionar la necesidad y la importancia que tiene en aplicar las medidas de protección como un fin de prevención antes de que se pueda consumar o llegar a la máxima escala de la violencia como es el feminicidio. Como antecedentes de estos hechos de violencia, también la Defensoría del Pueblo ha señalado que muchos de estos problemas se originan por problemas familiares, otros por discusiones conyugales, incompatibilidad de caracteres. Este es el mayor índice por las cuales se origina la violencia. Ahora, si bien estamos las medidas de protección están reguladas dentro de la ley 30364, sin embargo, esto desde su entrada en vigencia desde el año 2015 hasta la fecha, vemos que todavía se siguen haciendo esfuerzos para ver cómo estas medidas de protección pueden ser efectivas en hechos concretos, ¿no? Aun cuando se haya generado todo un esfuerzo por todos los operadores del sistema de justicia, vamos a ver que aún persiste, disculpa. El coordinador me puede ayudar porque cada vez que ingresa un alumno tengo que darle a admitir y... No sí, doctora, no se preocupe, ya está ahí atento, ya. No se preocupe. Okay. Continúe su clase nada más. Ya, entonces señalaba yo, a pesar de que la ley 30364 está en vigencia desde el año 2015, aún tenemos problemas que tenemos que afrontar para que estas medidas de protección sean más efectivas, ¿no?, dentro de nuestro ámbito. Muchos de los problemas que se han presentado en la realidad son la insatisfacción de los usuarios, tanto de los litigantes, las propias víctimas o denunciados. En primer orden, hablando de las víctimas, estas señalan que no resguardan la vida e integridad de la víctima como se espera. Señalan, estas medidas de protección muchas veces son ambiguas, no son claras, entonces esto quizás permitiría que no fueran ejecutables adecuadamente. Se señala también que no son efectivas porque existe una falta de control y supervisión por parte de las instituciones. Y bueno, por otro lado también tenemos otra crítica a las medidas de protección, es el uso abusivo con otros fines. Esto me refiero a que muchas veces hacen denuncias con la finalidad de conseguir un divorcio a su favor o conseguir una tenencia de manera célere por este medio, o conseguir el retiro del hogar o el desalojo de algún familiar cuando el fondo del tema no es en sí la violencia, sino es el tema de la división, partición o temas de herencia, ¿no?, temas patrimoniales. Entonces, también se ha visto esta problemática en cuanto a cómo se disfrazan estos hechos con la finalidad de que se pueda aplicar la ley 30364. Y sobre ello es necesario poder distinguir porque finalmente permitir que estos ingresen con la aplicación de la ley desnaturaliza los fines de la ley 30364. También hemos visto que en relación a las medidas de protección ha generado una duplicidad de denuncias en las fiscalías. Esto es, porque en el trabajo que se hace en una investigación
Muchas veces, cuando estamos ante un hecho de una flagrancia delictiva, el policía trabaja con el fiscal en relación a la investigación y simultáneamente remite los actuados al juez de familia para que éste dicte medidas de protección. Sin embargo, ¿qué sucede? Que mientras que el fiscal puede continuar una investigación o puede interponer una incoación de proceso inmediato, al poco tiempo nuevamente llega el pronunciamiento del juez sobre las medidas de protección, o sea, ingresa como un nuevo caso a la mesa de partes de la fiscalía. Esto genera una duplicidad, porque el fiscal ya ha tenido conocimiento de estos hechos y se encuentra quizás en un proceso de investigación o en un proceso judicial penal, y desconoce que el juez de familia haya derivado la denuncia por los mismos hechos, por los mismos sujetos y por el mismo delito. Entonces, esto genera una duplicidad. Por ello, también es necesario verificar cómo facilitar este trabajo, cómo trabajar en mayor armonía, coordinación, para evitar esa duplicidad de trabajo que se genera en las fiscalías penales a raíz de que ingresan medidas de protección tanto por la policía y tanto por el juez de familia sobre los mismos, sobre las mismas partes procesales y sobre el mismo hecho delictuoso en la misma fecha. Bueno, todos estos problemas vamos a ir en primer orden conocer en cuanto todo el ámbito de aplicación de las medidas de protección en estas 2 horas, para finalmente concluir dando respuesta a toda esta problemática. Bien, como habíamos dicho en la clase pasada, la ley 3364 protege a 2 sujetos, ¿no? Que habíamos señalado que es a los integrantes del grupo familiar y a la mujer en su condición de género. Y la mujer, podíamos concluir que puede estar en ambas partes, ¿no? Puede estar como integrante del grupo familiar, o la mujer también puede ser víctima como por su condición de género, y no necesariamente en un espacio familiar, sino también puede ser en un espacio público. Bien, como señalé, es necesario identificar, pues, cuando hablamos de una violencia contra los integrantes del grupo familiar, nos remitimos a ver las relaciones de consanguinidad, de afinidad, o porque comparten el mismo techo, el mismo hogar. Integrantes del grupo familiar, la víctima no solamente puede ser mujer, la víctima puede ser un varón, puede ser un niño, puede ser un adulto mayor, no distingue el sexo, la víctima puede ser hombre o mujer, la víctima puede ser cualquier integrante de la familia, la víctima puede ser alguien que viva bajo el mismo techo del agresor, pero eso sí, que no medien relaciones contractuales. En el ámbito de prevención se ha señalado que incluso o existen ya medidas de protección en las que se está otorgando medidas de protección a las relaciones de pareja del mismo sexo. Sin embargo, esta postura o esta posición es un poco reacia en el ámbito penal. Hasta la fecha no tenemos un delito por ello, porque justamente tenemos un acuerdo plenario donde señala que el agresor siempre va a ser un varón, en lo que se refiere a la violencia de género. Entonces, distinguimos, pues, que la violencia contra los integrantes del grupo familiar se da por cualquier miembro de la familia o porque compartan un domicilio. Además de ello, habría que verificar la relación de responsabilidad, de confianza o de poder. El abuso de poder es lo que se refiere a esta relación desigual que existe entre el hombre y la mujer. Esto porque viene quizás por un sistema de crianza patriarcal, machista, en el que prevalecía que el hombre ordenaba o era el que tenía el poder frente a la mujer, y la mujer era la del rol la del rol sumiso, la de que ejercía se le podía decir también el sexo débil, ¿no? Bueno, esto venía pues de antes, esta conducta